buenas tardes, bienvenidos a Guachapori en Televisa Sonora. Yo soy Luis Jaloma. El día de hoy vamos a llevarla tranquilo y vamos a platicar con mi amigo Daniel Ríos, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por tomarse el tiempo Luis. Y venirse a echar la platicada sobre la tele que veíamos. La tele que veíamos antes de las 400 plataformas, de los 1500 canales de cable, de los celulares, antes de los reels, de los stories, de todo. La tele que veíamos aquí en Televisa Sonora, antes de que Televisa Sonora se llamara Televisa Sonora, y era nada más el canal 12, que veíamos en todos los canales que había, que no eran tantos. Daniel, muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación y sobre todo a platicar de ese tema que pues, nos apasiona, ¿no? Sobre todo la nostalgia de la pantalla. Y bueno, pues hay mucho que compartir en este espacio, en esta hora. Y que es una conversación que tú y yo hemos tenido de años. Muchas veces. Y la verdad, por muchas horas, nos hemos amanecido platicando la minucia de los escenarios del Mala Noche No, por ejemplo. Así, sí. Del Mala Noche No. De todos esos programas que era lo que todo México veía, ¿no? Claro. Y hasta cierto punto toda América veía, porque se mandaban a todas partes, ¿no? Y era sobre todo la unificación también del auditorio en un momento. Porque ese tipo de conceptos, la variedad, el concepto de variedad de la televisión en ese entonces, principalmente por el Canal 2, el canal de las estrellas hoy, era para todo público, ¿no? Ni siquiera se definía en un sentido... Sí, no estaba fragmentada la audiencia. Era raro el programa que era B, clasificación B o clasificación C. Pues yo creo que nada más las noticias eran así de que no la vean los niños, porque están reportando la guerra en alguna parte, ¿no? ¿Cuáles eran tus programas favoritos creciendo? Mis programas favoritos, los primeros, de lo que yo recuerdo, a lo mejor por la edad también, que empecé a ver televisión muy chico, ¿no? Yo creo que ahí me dejaba mi mamá, ahí viendo la televisión para que no diera guerra, antes de caminar. Pero ya en un recuerdo, realmente vienen a mi mente aquellos programas que eran para niños y que se transmitían por la cadena estatal. Era el canal 13 y veíamos programas como La Canica Azul, que la era gran Canica Azul educativo, y Plaza Sésamo, que Plaza Sésamo sí pasaba por el canal 2 y era la temporada, pero era la versión mexicana, ¿no? Creo que fue la segunda temporada. A mí me tocó, y a ti también, ver la segunda versión mexicana de Plaza Sésamo, la segunda época. Porque hubo una primera. Fíjate, eso no sabía. Hubo una primera como en el 73, que fue cuando tú y yo nacimos. Pues y tú, ya yo como en el 75. Sí, cómo no. Como del 76 empezó la segunda, que la mascota no era Montoya, no era el pajarraco verde, sino que era un dragón que se llamaba Abelardo. El Abelardo. Y había personajes de muchos actrices y actores que ahora pues, son primeros actores, ¿no? Y que eran jóvenes en ese entonces. Yo recuerdo mucho Plaza Sésamo y que me ayudó mucho también en la formación de pues, conocer las letras, conocer todo ese tipo de situaciones. Y que lo pasaban a toda hora, ¿no? Porque yo me acuerdo que lo veía a veces en la mañana, a veces después de comer así tipo 2, 3 y los fines de semana, seguro. Que lo repetían y lo repetían y lo repetían. Pues es lo primero que yo me acuerdo. Plaza Sésamo con la época de Abelardo. Ok. ¿Y de ahí? De ahí ya se empezaron a desprender otros programas, ¿no? De la televisión, sobre todo ya más grandecito, que empiezas a tener cierta... Que te empiezan a gustar las cosas. Que te conviertes en fan, ¿no? Eran lógicamente las series de Universal que se estrenaban casi a la par que en Estados Unidos y las pasaban por este canal, por el canal 12. Estoy hablando de la época de Galáctica. ¿Cómo no? De Batalla Estelar Galáctica, que únicamente fueron 2 temporadas, una serie muy corta, pero aquí la repetían. El Sheriff Lobo, los Dukes de Hazzard. Creo que esa fue la que más me marcó. ¿Eran los Dukes de Hazzard? Los Duques de Hazzard, como se decía en español. Con Catherine Bach. Yo todavía me acuerdo de que decían. John Schneider. Luke Schneider. Y luego, era John, ¿no? John Schneider. John Schneider. Sí, y Tom Wopat
John Schneider, Tom y me Wopat. acuerdo que el de la voz decía Catherine Bach. Sí, o sea, claro. Y era esa serie, pues, sobre todo, pues los niños de esa época éramos súper aficionados, ¿no? A lo que veíamos, que era lo que teníamos al alcance. y que Todos queríamos después de ser esa serie, como ellos. uno de los personajes, el personaje de Enos, le El dan su alguacil serie, que era el alguacil de Roscoe Coltrane Roscoe P. Coltrane y su le dan- perro Flash, y el perro que era Flash, Basset Hound. y le dan su serie más adelante, que también la veíamos. También por la aquí. pegó, ¿no? Que él hacía pareja con un policía de color, creo. Sí, Sí. ajá. sí. Que no me acuerdo No, el yo nombre. no me acuerdo. No lo ¿Qué habrá, ubico, si- pero qué habrá sido ese actor? no duró mucho. Estará muy mayor ese actor. Y Sheriff Debe Lobo, estar. obviamente. Y luego los crossovers, me acuerdo que hacían, Sí hubo. que hacían esos crossovers. Había una serie que también pasaban aquí en el canal que se llamaba BJ, BJ McKay que era un trailero, con el mono. que se llamaba Beer o Bear. Ok, no me acuerdo del Ah, nombre. era un nombre raro. Cerveza u oso, no me acuerdo. Ok. Pero era también una serie de las favoritas de nosotros, ¿no? Se pusieron de moda los trailers en esa época, así como el de BJ, que era rojo con blanco. Rojo, sí, Ujú. rojo con blanco y una Ajá. listita amarilla Sí. por ahí en la puerta también. Sí, me acuerdo de eso. Y lógicamente las caricaturas, ¿no? Si nos Yo sigo, ya le hacemos un bus- apartado especial a las caricaturas. yo creo. sigo buscando que, no sé quién me dijo, igual y fuiste tú, que me dijo que en el terremoto del 85, entre las cosas que se perdieron en los televicentros, En Televisa. en Televisa allá en Ciudad de México, fueron los Cum Cums. Yo era fan de Cum Cum. Con la voz de Eugenio, que Eugenio de Eugenio Derbez, daba una de las voces ahí. De los niños, eso no lo sabía yo. Pues sí, de los niños o del viejo sabio, de Ujú. alguno de. ¿Quiénes eran? Brazo Fuerte, El viejo sabio. el y viejo Cum Cum. sabio, Cum Cum, Los brincolines, que eran unas mascotas que eran no así, hablaban. Que que nomás pudieron emitían ser un como, sonido como extraño. los chihuahuas de la época, los pugs de la época, ¿no? Sí. Era, la serie Cum Cum se trataba de las aventuras de unos niños cavernícolas, Ujú. ¿no? Y era muy divertido también. Era muy divertido. Que esa tendencia volvió, ese estilo, porque Cum Cum era una producción japonesa. Sí, claro, porque ahí yo, por ejemplo, en el Canal 12, hace 1000 años, pues ahí es donde las veías. Ujú. Veías Cum Cum y luego las dramáticas, ¿no? La ballena Josefina, Remy. La ballena Josefina es la caricatura más extraña. Hay dos extrañas de esa época de los 70, hechas en los 70, 80. La ballena Josefina, que era una ballena que un niño nomás veía, no sé qué habrá Pues es tomado. que vivía en el vaso de agua que tenía ahí en el buró. Pues, alguien que así de- no estaba bien, no estaba en sus digamos que facultades alguien estaba la hizo. explorando Sí, de manera artificial alguna avenida creativa. Algo traía. Y había otra caricatura que se llamaba Ahí viene Cascarrabias. ¿Cómo no? Que después, que curiosamente, la hicieron película animada hace unos años y la hicieron en México. Porque Ok. resulta que esa caricatura en específico fue un batazo Aquí en en México. Ujú. La gente como que entendió muy bien la idea de Blip, que es del monito, de la El país de las princesa, orquídeas susurrantes. las orquídeas susurrantes y Ujú. todo. Y la animación la hizo un estudio mexicano. Y lógicamente algo que hay que destacar en las caricaturas de esa época era el doblaje. Eran grandes escuelas de Totalmente, doblaje. ¿no? Y nos vamos también a Hanna y Barbera. Todas las de Hanna-Barbera, La Pantera Rosa, Don Gato, Don Gato. que es la primera que se me viene a la mente de esa época ochentera, que la transmitían también aquí en Canal 12. Y bueno, en esa época pues había dos canales locales y los dos canales locales transmitían las mismas series a veces. Porque era la empalmaban de misma repente, distribuidora, sí. ajá. Dependían también de la distribución Sí, pero como que Protele. Como que había un año donde aquí llegaba primero y en la Claro. otra llegaba después, y luego en el Después. siguiente año allá llegaba primero Ujú. y aquí llegaba después. Entonces, sí, Por sí me ejemplo, acuerdo. los Duke de Hazzard primero los pasaban en el otro canal y luego los empezaron a transmitir en Canal 12, curiosamente. Pero luego aquí ya se, no sé, no sé si la programación la veían aquí o la veían en alguna otra parte, sería cuestión de preguntarle a los viejos sabios del canal. que Ahí andan andan por ahí, todavía dos que tres. cómo les llegaba esa programación, porque yo me acuerdo que para mí era barra, porque yo veía Dukes de Hazzard, Sí. veía cuando estaba Inos, era Inos, y luego pasaban
el auto fantástico. El Es Michael que eso Knight. ya es más para acá, Luis. Ya es como del 83. Pues sí. Porque los Dukes de Hazzard, los primeritos, yo los vi en el 81. Y los pasaban en la noche. No, a mí me tocaba verlos más Ajá, temprano. ya después los pasaron al 12. Pero yo recuerdo así como entre sueños, que cuando íbamos a la hora del preguntón, en el Canal 12, en las instalaciones viejas de Canal 12, allá por el Boulevard Luis Encinas, enseguida de lo que era el estudio, había como una pecera. La pecera, Y sí, había sí, como sí, un me acuerdo. cuartito donde tenían las caseteras 3/4 de pulgada. Y había el monitor en el que estaban checando las series, como que se las mandaban en el formato 3/4, que su formato es un videocassette, el 3/4 Un cartucho de pulgada, gigante, ¿no? ajá, Sí. 3/4 de pulgada la cinta. Y entonces cuando estábamos esperando que empezara el preguntón, estaba abierta esa puerta y ya veíamos el capítulo de esa noche del Ya auto lo fantástico. ya veías el adelanto. Sí, ya veías como en Q ahí que lo estaban pues tomando los tiempos o algo, ¿no? Y era muy divertido, pero esa época, me atrevo a decir, de 82 a 87, pues fue muy prolífica en series y en caricaturas, y a quienes ahorita tienen 48 para arriba, 47 para arriba, pues sí se quedaron en el Todos vimos lo recuerdo. mismo, ¿no? Todos veíamos lo mismo. Todos vimos lo mismo. Todos vimos Dukes de Hazzard, El auto fantástico, Profesión Peligro, que este año salió Genial esa serie. salió en película con Ryan Gosling y Ajá. Emily Blunt. Chips, Chip, Patrulla Motorizada. Patrulla, todos queríamos ser Poncharelo. Digo, a mí Nadie no, quería ser el güerito, pues. a mí no me quedaba otra opción. ¡Auch! Yo tenía un primo así güero y jugábamos a que él era el güero y yo era el Poncharelo. Por supuesto. ¿No? Que también de esa caricatura, creo que Chips puede ser una de las primeras series, perdón, de la que se empezó a desprender el merchandising. Porque que empezaron a salir los monitos. Los monitos de la serie, había esos carritos que como motocicletas, triciclos, y caracterizados como las motos de la Highway Patrol. Highway Patrol. California Highway Patrol. Y aprendimos, fíjate que yo creo que era muy interesante porque en esas series aprendíamos, ¿no? Que después no teníamos la oportunidad de ir a los Estados Unidos, ya conocíamos pues lo que eran los Freeway, lo que era Santa Mónica, lo que era... ibas conociendo Los Ángeles sin querer queriendo. Y eso está padre. Claro, está... Y repito, eso es algo que todos veíamos. Sí. ¿Qué series mexicanas veías? Series mexicanas... ¿Veías El Chavo o no veías El Chavo? Porque Sí, claro. Sí. A mí no me gustaba El Chavo. Fíjate que yo recuerdo muy bien porque antes El Chavo del 8 era, o las producciones de Roberto Gómez Bolaños eran hasta el 80, eran programas unitarios, separados. O sea, un día te pasaban El Chapulín, otro día te pasaban yo me Los acuerdo Caquitos, de eso. Y otro día te pasaban El Chavo, y otro día una que se llama, una muy rara, que eran como periodistas, o sea, era muy extraña. No me acuerdo cómo se llama. La Chicharra, una cosa así. Chambón. El Chambón. Algo muy, muy extraño. O sea, acá tengo el Chicharo, acá el apuntador me están pasando toda la info. Y luego unificaron bajo el concepto de Chespirito Presenta, y ya cada bloque o la mitad del programa eran Los Caquitos y luego el Chapulín Colorado o El Chavo, pero yo me acuerdo de esa transición, ¿no? Y lógicamente lo veía, pero así series mexicanas, pues no, pues más allá del Chavo no me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Y de los programas en la familia, yo me acuerdo que yo platicaba con compañeros de la escuela que venían del sur, de Ciudad de México, una cosa así, que se enojaban mucho porque aquí no se pasaba en familia. Se bloqueaba. El programa de Chabelo. Sí. Y yo, pues, ¿a qué hora lo pasan? No, pues que lo pasan a las 5 o 6 de la mañana. Y yo, a ver. 6 de la mañana, tiempo de... Punto número 1, domingo a las 6 de la mañana, jamás iba a estar despierto para verlo, pues, ¿no? O sea, punto número... Pero después ya lo metieron y sí lo pasaban. ¿Sabes por qué? Porque empezó a transmitirse la señal por UHF del Canal 23, que fue la que metió el Canal 2 completo. ¿No? Por la señal de Canal 6 estaba el Canal 2 en cadena nacional de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Veías tu Canal 2 y era la repetidora. El XCWH era la repetidora del 2, pero en la noche tenía bloqueos locales.
cuando meten Canal 23, habrá sido como en el 82, por ahí, Es que yo me acuerdo que tuvimos que cambiar de tele Sí. porque nomás llegaba hasta el 12, hasta el 13. hasta el 13, y me acuerdo que tuve una tele General Electric blanca, así de melamina blanca, con las dos rueditas, pues, ¿no? El 3 y luego algo le jalabas o algo le picabas Y ya y era te los- pasabas al de abajo que tenía Sí, todo el más montón de canales, era el canales. UHF. Por eso empezamos a ver en familia nosotros, pero antes no se veía, por Mira. muchos años. Que yo me acuerdo de esos domingos en la mañana, aquí pasaban una serie que ya después supe que era una serie gringa, pero yo no entendí. A mí me gustaba mucho, se llamaba Alma Mater, que era una serie de Harvard, de la Facultad de Derecho de Harvard. Sí. Eh, yo no entendía por qué la pasaban tan temprano, porque era una serie de adultos, pues, Sí. ¿no? Era una serie del alumno que se las veía súper rudas para poder salir de Harvard, y el maestro, que era John Houseman, que era ese tipo trabajó con Orson Welles haciendo teatro en Nueva York en los 30. O sea, era así un monstruo de los escenarios, y le estaba haciendo de profesor de leyes de Harvard, y yo, wow, dude, o sea, Era esa serie de Alma Mater, creo que era como la contraparte de la serie que también pasaron por Canal 12 y se llamaba Fama, fama, que ¿cómo era no? una escuela artística, ¿no? De artistas Sí, sí, en sí, Nueva está- York. Y hubo una, ahora sí, horneada de series, ¿no? Que eran de ese corte. Había también series, una que se llamaba Emergencia, ¿Cómo no? que ahora, pues lo actual sería ER, ¿no? Pues O sea, cualquiera de los 911, de sí, médicos que de hay. todas esas de Que en, medicina que y en- de que en México también bomberos se y han de todo. intentado, pero algunas han pegado, pero otras así como que las guardan y como que no es un concepto que sea muy adoptado, pero bueno. Y luego estaban más series más cortitas, ya no hechas en formato cine, como la serie de Blanco y Negro, Ah, ¿cómo no? con Dana Plato. Dana Plato y el Gary Coleman Gary Coleman. y y Willis, no me acuerdo cómo se llama Willis. ¿De ¿De qué estás hablando, Willis? Ujú. Sí, fallecidos los dos. Todd Bridges. Pues el único que queda vivo es Willis. No, ¿Cómo no? Willis es el hermano mayor. sí. Coleman No. murió. Sí, pero él también. Ah, ya, o sea, ya no hay nadie. El Will, no, ya no hay nadie. Ah, caramba. Y, Yo me quedé con que él y estaba vivo. desafortunadamente, muertes muy trágicas para Sí. los tres La protagonistas. primera fue la chica. La chica, Dana Sí. Plato, sí. Sí, tenía Todd ahí como Bridges era el hermano, era Willis, y Ujú. Gary Coleman era que eran series en video, ¿no? O sea, eran series, o sea, filmadas en un estudio, que se notaba. ya con que- audiencia, ya todo el. Claro, Sí. bueno, a lo mejor no con la audiencia, pero el formato de grabación era distinta a las series como Alma Mater, Emergencia. Había una también que nos hicimos muy aficionados aquí en los niños ochenteros de Hermosillo, que se llamó Clave Roja. Y todos queríamos De esa no me acuerdo. Era de una estación de bomberos en Los Ángeles. No me acuerdo de eso. Sí, era Clave Roja. Y luego vino, junto con el paquete de Clave Roja, llegó Automan. Automan, ¿cómo no? Uy, Se adelantó las vueltas a su en ángulo de época. 90 grados, eso era sensacional. Se adelantó a su época Automan, pero explícanos qué era Automan. para Automan tener era contexto. básicamente, o sea, la inteligencia artificial manejando, así de fácil. Era, pues, que era un cursor, una cosa así que Era salía sí. de una computadora y Ujú. se transformaba se convertía en un robot, en Automan, pues que te atendía, te daba servicio, te ayudaba a resolver misterios y cuánta cosa. A mí, en esa época sale Tron al cine. A la par. A la par. Ajá. Tron de Entonces, Disney, ¿no? ¿eh? La película Tron de Sí, Disney. de Disney. La primera. La primera, sí, con el Jeff Bridges. Y a mí lo que me daba mucha risa era que era el gag, ¿no? Era el momento cómico de la serie, las vueltas, porque iban en un carro que era como, no sé si era un DeLorean, como el de Back to parecido the a un Future, una DeLorean. cosa así, pero un carrito así bastante modernón, con su... Era un Lamborghini, era un Lamborghini. Era un Lamborghini que daba vueltas en ángulo de 90 De grados. 90 grados. O sea, Y quedaba que pegado el tipo así. Así como el Garfield que te ponías en el cristal, ¿no? Así. Que Era daba mucha Automan. risa. Fíjate qué curioso, lo ves a la distancia 40 años después de que salió esa serie, más o menos, si no es que un poquito Pues menos. sí, más Y o menos. ya se estaba manejando lo de la inteligencia artificial, que tampoco era muy exacto Automan, ¿te acuerdas? Que tenía, No. era imprudente, era insolente, Era torpe. era
Exacto. Es que era torpe, porque pues el tipo estaba, entre más tiempo pasaba contigo, pues más, o sea, el principio Claro. de la inteligencia artificial. Viene, lógicamente, pues el auto increíble. El auto increíble, Michael Knight. Que puso de moda cierta marca, ¿no? De carros. Que yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a Estudios Universal y que estaba así el auto fantástico y que, a ver, mamá, espérame, yo voy a hacer las 3 horas de fila, a mí no me importa, yo necesito mi foto arriba del carro del Michael Knight, pues porque... Yo me acuerdo... Los relojes, uno le hablaba al reloj para hablarle al... ¿Y qué traemos ahora todos? Michael Knight, ¿no? sí. Y eso era, nomás Michael Knight lo trae, ¿no? Y luego, pues que era todo como una organización, ¿no? Había una organización que era la que tenía el auto fantástico, que era la fundación. La fundación. Y que el carro fantástico, se subió un tráiler. Su pit era un tráiler, sí, ¿no? Sí. Yo nunca supe cómo cabía, o sea... Pues... La fantasía de la proporción, ¿no? De que, bueno... Pues, pero lo hacía así en movimiento y subía el carro y así de... ya se escondió, ya no saben qué va a ir. Que en algunas tomas cuando el carro iba solo, veías al tipo que iba disfrazado de asiento manejando. Pues es que ahí era la fantasía, y eso. Si te fijabas bien, así era. Pero yo me acuerdo rápido para cerrar con el carro fantástico, que una vez trajeron al auto fantástico en promoción a México. Creo que ya la serie ni siquiera se hacía, pero lo paseaban el carro por todos lados. Marcas, ¿no? Y lo llevaron a Televisa, al programa de Verónica Castro. Al Mala Noche. Al Mala Noche. Y pues baja Verónica Castro a ver el carro y empieza a platicar con el carro. Y en ese entonces Verónica Castro andaba de novia con Omar Fierro. ¡Ah! ¡Qué escándalo! Y que le empieza a decir Verónica Castro, oye, estás muy guapo, ¿no? Al carro. Sí, ya sé, que no sé qué. Le dice el carro, claro, Verónica, es que yo sé que a ti te gustan los fierros. ¡Tras! Ok. Pues corte comercial. ¿no? ¿Cómo se puso? Hizo más chaparrita Verónica Castro. Ay, pero era el auto fantástico, así de esa temporadita. Antes de irnos a los 90, que también fue otro boom. Fíjate que había una serie que no sé, a mí, nerdo que soy, pues ni modo. Había una serie que no me acuerdo cómo se llama en español. En inglés se llama, me acuerdo porque la busqué en algún momento. Que se llama WizKids, que era la serie... Los chicos computarizados en español. Claro. En español. Sí. Esa serie, ¿cómo la disfruté? Porque no daba crédito. Yo quería tener el cuarto del chavito que tenía... De lentes, él. Cuánto aparato de tecnología había sobre la faz de la Tierra. La pasaban en Canal 12. Sí, aquí la pasaban. Los chicos computarizados. Y yo me acuerdo que esa serie, ¿sabes qué fue lo que puso de moda esa serie? ¿Qué puso de moda? Las bicicletas de montaña. Porque siempre andaban en la bici. Porque en la cortinilla salía una bicicleta que la veías tú, que no era una bicicleta de carreras, pero tampoco era una para andar rampeando así, una no, cross. pero es que usaban las bicis de montaña, porque acuérdate que se iban y se conectaban a... Pero vivían como en una zona así como de lomas, ¿no? De lomitas, sí. Nogales. Puede ser, ahí en Nogales, Arizona, y luego. Sí, yo me acuerdo que el pretexto era que, me acuerdo, el papá del chavo trabajaba en una petrolera, en tecnología, entonces lo que ya no usaban en la plataforma, pues se la compraba él. Ahora, fíjate esas series, ¿a cuántas personas que ahorita a lo mejor son magnates de la tecnología habrá inspirado? Porque si te pones a sacar cuenta, pues esa gente tiene 50, 55 años ahorita. ¿Y sí? Sí. Yo creo que eran más ¿Le perdiste el miedo a esas cosas? Claro, sí. Y era la época del Atari, todavía ni siquiera había lo que llegó después de consolas de videojuego, y pues todavía estaba como el arcade, ibas a jugar a la maquinita, y eso pues también era parte también mucho del entorno de esa serie. Sí, que para su momento fueron... No sé cuántos años duraron, porque duraron muy poquito, duraron como 2 temporadas. Porque es que debieron ser series muy caras para hacer en ese momento. Porque al final de cuentas, los efectos especiales siempre han sido caros, pues. Sí. Ahorita siguen siendo caros, a pesar de que los hagan de manera digital, pues sigue siendo un trabajo antes era un trabajo de precisión en el explosivo, de que no te explote más de los 30 centímetros que le tienen que explotar, pero ahora es un trabajo de precisión en la pantalla donde que el cursor o el pixel no te coma más de lo que te tiene que comer, pues, ¿no? Sigue siendo caro, pues, ¿no? El tema cobran carísimo. Fíjate que
había una serie que pasaban los sábados en la noche. Era una ¿En serie qué canal? en el canal 12. Era una serie francesa, ¿ok? Era una serie francesa de unos gendarmes franceses allá en los 800, no sé qué, y hacían sus casos y todo. La brigada, no me acuerdo qué, la brigada de los lobos o alguna cosa. La busqué porque me metí a buscarla en algún momento y la quise comprar en DVD Ujú. y nomás estaba en formato europeo. Pues En ya, PAL. ¿eh? Me En acuerdo que en PAL, video era el formato PAL. NTSC y PAL, ¿no? Ajá. Pero yo me acuerdo que yo muchas veces no quería ir al cumpleaños de la quinceañera donde me mandaran el fin de semana, Porque estaba la serie. porque salía la serie esa y a mí me llamaba No mucho me la acuerdo. atención que era una serie francesa que hasta la tonalidad de la serie era así sepia rosita, no Como sé eran qué. las producciones europeas, ¿no? Eh, La nitidez de y, lo y- europeo. y eran casos, pues, tele europea, pues, ¿no? Ujú. De repente, pues eran temas un poquito más subidos de tono, sin nada visible ni nada, pero eran temas así de el asesino serial y la mujer golpeada y todo ese tipo de cosas. Y a mí me llamaba mucho la atención que era completamente distinta a lo que veía del lado americano, pues. Completamente. O sea, y era así como de, híjole, qué interesante se me hacía. Y la hechura era completamente distinta. Totalmente, o Era sea, más artístico, ¿no? sí, Lógicamente, pues los, a y los luego era de época. uniformes, los Ujú. escenarios, mucho exterior, me acuerdo que era mucho exterior, mucho caballo, este, Ya nomás con los caballos se fue el ya nomás presupuesto. con eso, pues se te iba el presupuesto. Y era de esas series que no sé cuánto, digo, ya después supe que en Europa sí duró como 8 años, no sé cuántas temporadas habrán pasado aquí. Hablando de series inglesas, lógicamente no podemos dejar de lado Doctor Misterio, Al Doctor que Misterio. primero se transmitía por la televisión estatal en México y creo que ahí se quedó en la televisión estatal en México. O sea, nunca pasó por Televisa, ¿eh? Siempre ¿Nunca pasó, pasó? no, nunca pasó por Televisa. Ok. Era una producción de la BBC. De la BBC, que sigue siendo una Y producción de la sigue, BBC. yo creo que es una de las series que se le ha dado una continuidad y se ha ido adaptando a la época porque todavía sigue. Ujú. Y el Doctor Misterio que nosotros conocimos, pues era un tipo así como desgarbado, distraído. Se Un poco, parecía al doctor Chapatín, de repente, si era quieres, raro, ¿no? así. Y de repente fue evolucionando y hasta una mujer llegó a ser la doctora. Hace poco, Sí, y ahorita es un actor afrobritánico, sí. el que está haciendo, es el doctor 13 o 14 Los va numerando, los va numerando, que sí. lo han cambiado. Y en esa generación que viajaba él como en un elevador, ¿no? No, era una ¿Qué era? caseta, era una, ¿Qué era era? una caseta de policía. Así como las casetas de teléfono Pero de rojas. policía. Sí, era donde se supone que estaban Qué los bárbaro. bobbies, Ujú, los policías de a pie en ujú. Inglaterra, los que tenían así el sombrerito así, que todavía lo tienen, y que ahí era su estación. Ahí iban y pues, estaban ahí y daban la ronda, pero eran unas cabinitas. Es cierto. Eh, Para mí, Doctor Misterio también me marcó mucho, ¿eh? Porque sí te viajabas con esa pues serie es que era de ciencia morro. ficción, era ciencia Totalmente. ficción muy Que entretenida. de la mano en esa época de los transbordadores espaciales, del retorno del hombre, ¿no? A la exploración espacial, pues llegaron muchas series de ese tipo. Buck Rogers, ¿te acuerdas Buck de Buck Roger, el Rogers? viajero del futuro. El viajero del futuro, Y luego, que también la pasaban aquí. había una serie, pero más didáctica, que también duró poco, que era Cosmos, con Carl Cosmos con Carl Sagan. Sagan. Sí, Sí, cómo no. esa nos enseñó el sistema planetario, pero así. Y era bien loco porque todos nos sentábamos a verla. Sí. Era una cosa muy No, impresionante. tú sientes un chamaquito ahora a ver eso, y, ¡ay, qué aburrido! No, a ver, hay otros canales, pues, pero, No, pero si pero tuvieran eso al alcance. eran series tan bien logradas Sí. en su diseño que desde el abuelito más abuelito hasta el niño que ya entendía el tema del lenguaje y te sentabas a verlo y Carl Sagan te maravilla, muy, muy bien doblada, Sí. un doblaje muy bonito. Ujú. Y Que te él, maravillabas con el mundo del espacio. que él Pues, ¿no? viajaba como una especie de estrella, ¿no? Ujú. Que le decían el ovni. Sí. Y era muy padre. La nave de la imaginación. La nave de la imaginación. Y así nos vamos, ¿no? Con las series. Pero creo que
sí es momento como de... Podemos llevarnos los 3 programas hablando de las series de los 80 o de los contenidos que veíamos en los 80, pero pues llegan los 90 y ya nos agarran nosotros en la adolescencia, ¿no? Ya con otras influencias también, ya estaba Totalmente. MTV a todo lo que daba, Ujú. ya estaba, ya la televisión por cable ya estaba firme y en aquellos entonces, por lo menos en Hermosillo, quién sabe en otras partes de Sonora y bueno, en la Del frontera, país. pues era la tele americana desde siempre. Pues en Nogales hay cable desde hace 60 años o Qué más. presumido eres. Sí. No soy Este, de Nogales, simplemente. ¿Viviste en Nogales? En ¿qué? la historia, no, pero en la historia está que la primera ciudad que se cableó fue Nogales, Sonora. Ah, sí. Sí. Ah, eso no sabía. Ah, es un dato ahí cultural. Porque jalaron el cable de Estados Unidos, Claro. ¿no? Al modo. Y había residentes estadounidenses de este lado. Y pues querían ver la tele. Entonces, un grupo empresarial fue el que empezó a atender. Fueron los primeros. Órale. Ujú. Ah, sí, pero ya tenías esa influencia. Claro. Y antes de que estuvieran las versiones latinoamericanas de los De canales, todo. Sí. pues veías En inglés. veías en inglés todo, sin subtítulos, no había No había letritas, nada. no había nada, ¿no? Era chútatelo como venga. Y Sí. eran pues los HBO, los Disney Channel, los canales que ya ni siquiera existen. Que el muchos, Disney Channel tenía series interesantes como los gemelos Edison. a los gemelos. Los Sí. gemelos Edison y luego, ay, es que había varias. ¿no? A mí me gustaba mucho el tema de la música, ¿no? Entonces, me gustaba mucho que en el Disney Channel Ujú. tenían una sección que era DTV, así como MTV, DTV. era DTV, Ujú. que agarraban canciones de la época, hits, y los videos eran caricaturas. Hacían Los una, armaban. hacían Es una, hacían una cierto. edición Es con las cierto. caricaturas Así era DTV. que eran una edición con sus caricaturas. Ujú. Entonces tú los veías y duraba media hora el Sí, programa, o eran 45 cortitos. minutos, no sé qué tanto. Yo creo que ningún programa de canal de Disney duraba más de media hora, ¿no? Casi. Yo creo que sí. Lo más las películas o lo clásico, pero todo era muy corto, como para que te quedaras ahí y fueras ligando Que no los te fueras, contenidos. Ujú. Que luego esos programas los veías en el Canal 2. Después bajaron. El de... ¿Cómo era? Que comenzaba con el castillo, la hora Disneylandia Disney. presenta No me una acuerdo, cosa no así. me acuerdo así. El Walt Disney presenta. Disneylandia. Sí. Disneylandia se El llamaba el programa se programa. llamaba Disneylandia. Es cierto. Sí. Y dijeron Disneylandia y me acordé de otro programa. ¿Nunca viste Lotería? Claro que sí. Nunca viste Lotería. Sí. Yo Era una odiaba el de serie. los impuestos. Era una serie que se trataba de la vida de quien se ganaba la lotería y que al final, o casi siempre la lotería les destruía la vida, ¿no? Pues generalmente te Ganar metía en el problemas, premio. pero lo interesante era que llegaba el que te daba el cheque en la lotería y el de los impuestos el al del lado, pues, ¿no? IRS, ¿cómo se Eran llama? el bueno y Sí. el IRS, ¿no? Era el bueno y el malo. El SAT de allá. Sí. Ujú. Entonces era así de, pues, qué gusto verlos, pero te odio por verlos, pues, ¿no? Sí. Sí, lotería, sí, cómo no. Era lotería. Esa serie había lotería. Y luego Falcon Crest. Ya estamos con las novelas. Falcon Crest, Dallas, Dinastía. Perdón. Era Dallas. Dallas, ¿no? Dinastía, Falcon Dallas, Crest. Dinastía. Y luego El Crucero del Amor. El Crucero del Amor. ¿no? Que ahora Que duró mucho. sacaron una versión 2000era, que a ver cómo les está yendo con Joshua Jackson, al Doctor Odisea se llama, pero es El Crucero del Amor. Total. Así, es El Crucero del Amor. Que también tuvo varias generaciones de tripulación, Sí, ¿no? sí. Gopher y... Sí, claro. quien- La primera... el bartender era Isaac, Julie, la directora del crucero, El doctor. el doctor... El no me capitán. acuerdo, el capitán. Que Y es el Vicky. Captain Stubing. Vicky era la la hija. sobrecargo, ¿no? O la hija. Era la hija del La capitán. hija del capitán. Sí. El Dios mío. nepotismo, todo lo que daba ahí en El Crucero del Amor. ¿Cómo debe ser? Era El Crucero del Amor. ¿Qué otra? Había otras. Así de ese tipo. Así de ese tipo. A ver, acuérdate. Que lo interesante del Crucero del Amor era el reparto que tenía Los cada invitados, serie. sí, eran porque los invitados todos los del que eran momento, alguien. ¿no? Todos los que fueran, o sea, cantantes, actores. Michael Jackson estuvo, todos Diana estuvieron. Ross, hasta Menudo estuvo. ¿Cómo se llamaba la mujer esta muy voluptuosa que salía ahí? Que, que cantaba una canción que se llamaba Cha Cha Cha, una cosa así. La Charo, dices tú. Ella. La Charo. Charo que Ella ya llegó tuvo- a ser regular, ¿no? Ahí en esa serie. Sí, Le tiraba el perro al capitán. siempre. Ujú. Era el papel de la Charo. Camino al cielo.
Esa serie de los... A mí me aburría. De los Michael Landon, ¿no? Sí, era La como que, casita de la pradera, todo. Camino al cielo, y ya más acá, Tocado por un ángel. Cuando veía La casita de la pradera, lo primero que me preguntaba yo es, ¿a dónde van al baño? O sea, si no había nada. Sí, pues es que la casita, el estudio es más grande que la casita, pues. Y duró también muchos años. Muchos años. Muchos años. Camino al cielo, ya situada en la modernidad, ¿no? En esa época, pues sí era divertida. O sea, sí No tenía- todos. Había unos que había eran capítulos demasiado muy, dramáticos. pero otros muy ñoños. Sí, pero sí había unos que, a ver, estabas viendo Candy a media tarde y luego Camino al cielo ya era demasiado melodrama. No, pues. totalmente. Candy y Remy eran para llorar, que eran caricaturas, eran dibujos animados japoneses también, que marcaron toda una época e hicieron llorón a todo el mundo en ese tiempo. Pero es que, mira, la tenía aquí la cerito, me voy a acordar, pero bueno, vámonos a otras. De esa tiradita, de esa época. De esa tiradita, Misión Imposible. Pero pasaron. Misión Imposible ya venía desde los 60, Sí, 50. pero aquí eran Sí. esos Misión Imposible los Ujú, que en pasaban. blanco y negro todavía. Y luego había una, Viaje a las estrellas, ¿no? Viaje a las Estrellas. Que se convirtió en una serie de culto. Sí, que tiene, o sea, que la versión original tiene bien poquitas. Nunca me convenció mucho. O sea, El Captain Kirk, yo prefería la batalla galáctica. Galáctica, Battlestar Galáctica, sí. Había una que no me acuerdo cómo se llamaba, que era en Las Vegas. Casino. Casino Sí, era. había una de Las Vegas que se llama Casino. Porque era donde pues el protagonista era detective o era algo, y metía el carro a su departamento, pero estacionaba, que creo era un Mustang rojo, y lo subías al Mustang rojo y luego estaba la recámara. No había pared, no había nada, era él. Casino se llamaba la serie. Casino se Pero llamaba un esa Mustang serie. ochentero, ¿no? Sí, ochentero, era sí. ochentero. Creo que era el James Garner el protagonista de esa, no me acuerdo. Ese me llamaba mucho la atención por lo del carro, pues. Que tú Pero veías así el Mustang, así después de haber andado correteando malandros por todas las calles de Las Vegas. Que así. el tema siempre era el casino, ¿no? Sí, Una cosa algo así. relacionado Ajá. con el casino y de repente Algo se sucedía. abría así y ya llegaba ahí. Del sillón del carro a mi cama, así nomás se dejaba Qué caer. padre. Sí, pero en esa época lo veías así, yo quiero eso. Quiero el Claro, Mustang. era que padre, yo quiero una casa así, pues. Claro. Oye, y ya empezando los 90, ¿qué serie te acuerdas tú que llegó con la década? ¿Qué serie llegó con los 90s? Pues Beverly Hills, ¿no? Mira, Magnum. Magnum creo que todavía le rascaba a los 80. Todavía le rasca a los 80s. Porque Magnum la pasaba en el canal era 12. de ese detective que tenía la vida perfecta, porque era como los Hawaii 5-0. Pues, Hawaii 5-0, más Magnum. para atrás. Y luego Magnum, Miami Vice. Miami Vice. ¿Sabes cuál me acuerdo mucho? Hay dos que me acuerdo mucho que pasaban aquí. Que era La leyenda del simio de oro. Los que viajaban como en un hidroavión, Sí, era esa. Que era allá, era en Vietnam, En en Asia. Indochina, por Sí. allá en el sureste Que con asiático. esa serie yo aprendí dónde quedaba Singapur. Porque en la que época era en la por que allá. se desarrolla la serie, que era los años 30 o 40, Singapur, que ahora es una potencia, Sí. era un pueblo así de contrabandistas. Sí, ¿no? pues era tierra de nadie. De la pues, ¿no? tierra de nadie. Y después, ese mismo protagonista, el Bruce Boxleitner, hace... ¿Cuál de todas? Ay, se me olvidó el nombre. La de Amanda y el Cuervo, ¿cómo era? Amanda and the Scarecrow, que él era un agente de la CIA y ella, que era una de los ángeles de Charlie, que también la pasaban, la Kate Jackson, era una ama de llaves y luego hacían mancuerna para resolver cosas. Que mira, Scarecrow en Mrs. King se llamaba. La veía en yo en Sony. Esa yo ya la vi más para ya acá. ya la viste, pero yo me acuerdo que yo la veía. ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba en español? No me acuerdo, pero era Scarecrow. En inglés era Scarecrow Y and Mrs. King. no sé qué. Mrs. King. Que esas también las veías. Era de ahí. la CBS esa serie. Sí, ya, que eran 80 rayando 90. Sí, por ahí. Ya había más persecuciones, más temas un poquito más. Lógicamente, pues Los Ángeles de Charlie merece un capítulo especial. O dos. Por todo lo que representó durante un buen rato, ¿no? Y las figuras, ahora sí que leyendas que surgieron como Farrah Fawcett de esa serie.
La tremenda Farrah Fawcett, sí. Que bueno, eran, junto con Los Ángeles de Charlie, ¿qué otra serie había? Así, De esa época, de esa finales época. 70, principios 80. El hombre increíble, Ah, el hombre nuclear, la la mujer mujer biónica, biónica. eh, que era, y la ves ahora, ves los capítulos del hombre nuclear y... No, dices tú, a ver, pero no, a Pero ver. en esa época lo veíamos así. Y en el recreo de la escuela tú hacías No, te comprabas el pants, el al avión. pants rojo. Sí. Yo lo hice. Pues sí. Sí, era el pants del El hombre pants rojo. nuclear. A ver, y en el recreo. Hacías Como así, loquito solo ahí en el patio. Sí. Que todo el mundo así de. ¿Qué Ok, le pasa? ¿qué le Tírele, pasa? tírele, Sí, pues. ¿Y cuál otra de, bueno, esas así, superhéroes extraños? Superhéroe por accidente. Superhéroe por accidente, ¿cómo no? Que la Uy. canción es hasta la fecha Es una muy buena canción. una muy buena canción, lo cantaba. No me acuerdo quién la cantaba. Mira, lo tengo aquí. A ver si el chicharo este que tiene. Ahorita que nos Es alguien diga. que tiene la edad de nosotros. Sí, ¿No sí. se acuerda? Sí, Sí, ahorita se van a acordar. De las Y junto series. con esa era la de, mira, era Superhéroe por accidente. Mork del planeta Ork. Mork y Mindy. Mork y Mindy. Pero aquí le decían Mork del planeta Ork. Que vivía en una ciudad de Colorado, me acuerdo. Sí. ¿No? Bien rara la serie, pero era Pues el ahí extraterrestre donde Robin amable. Williams sale. ¿Quién? Robin Williams. Era el protagonista. Era el protagonista, Robin Williams. Nanu. Nanu. Era el saludo de él. Exactamente. Alf, ¿la pasaron aquí o la pasaban en La pasaban otra? nunca pasó por Televisa. Nunca pasó por No. Televisa, Alf. No. También. A lo mejor, no. Yo me acuerdo que pasaba en la cadena todavía estatal. Y bueno. Que llegó a estar en prime time. ¿Y de las mexicanas qué veías? Yo No me acuerdo. empujen. No veías, Ya eran nunca viste No programas, Empujen. pero ya el No Empujen ni la Carabina de Ambrosio, así estabas niño, estabas viendo a Gina Montes bailar. Fabulosa, así, fabulosa. Un saludo a Gina Montes, donde quiera programas que ya falleció hace poquito. Ah, ¿no? se murió la Gina. Ah, es cierto, Sí. se murió la Gina. Era de programas unitarios de la televisión que tú alcanzabas a ver, era pues Hogar Dulce Hogar, Hogar Dulce Hogar, ¿no? ¿Qué te dejaba? Con Sergio Corona y Luz María Aguilar. Y luego estaba también, pues, es que era una barra, era un montón de programas. Era No Empujen, que ya era el atractivo visual, era ya más grandecito, pero Sí. aquí pasaba temprano, entonces El bendito cambio de hora siempre nos favoreció. Muy bien. sí íbamos una hora más temprano. Y luego La era Sarita y Raúl Astor, ¿cómo no? Raúl Astor, Chela Castro, de esa época... híjole, Cachún, por favor. Cachún, claro. Cachún, que esa era imperdible. Claro, Cachún. Nina era la que mejor me caía, que era la punk. Sí, Ujú. que ahora que es una... Y está idéntica. Y habla igual. Pero ahora está peinada bien. Pero sigue siendo Nina. Sigue o sea, la ves tú. la ves y es Nina, ¿no? sí, claro. Sí, es Nina la punk. Pues, Que y salía bueno, Alice Encinas en esta serie, que ella es de aquí. La actriz Alice sí, Encinas. salió Alice Encinas, Era Miss ¿no? Evergreen. No sé por es qué le decían cierto. Miss Evergreen, ¿no? Sí, es cierto, sí es cierto. Porque Ya. después los cachunes tenían fama de ser Bueno. aficionados a ciertas cosas. Pero bueno, Ujú. quién sabe, uno no sabe. Uno nunca sabe. No sabe esas cosas. Y luego, pues, serie emblemática, que hasta con una maldición, porque se iban muriendo todos. Y así, Lalo Y de lo Misterio. emblemático del peinado de la señorita Espejo, pues que por mucho tiempo traías la colita hacia arriba y mira la señorita Como la señorita Espejo. Espejo, o la maestra regañona, que era la Marta Zabaleta, en el papel de la señora Godzilla. De la Godzilla. La maestra Godzilla. La maestra Godzilla, Ujú. sí. Una vez me dijeron Godzilla a mí, no sé por qué. ¿Por Que qué regañe no? Ni gente. lo puedo creer, ¿no? Bueno, Tú en fin. tan, Pero tan equilibrado. era, sí, sobre todo equilibrio. Era de esa serie, pues bueno, te vas, o nos tocó ver un poco ya en repetición los polivoces. Los polivoces, ok. Sí, y que después se separaron, ¿no? Y luego, ¿qué más series sí vino? Cándido Pérez ya en los 90s. Claro, finales de los 80. Pero ya, ok. 87 llegó Cándido Pérez, 87, 88. Duró como 4 años al aire. Que era esas series. 4 años nada más. Que eran esas series que se hacían con público. Sí, se hacían en Que las estudio, corrían como en obra de escenario. teatro. Sí, sí, sí. Ahí en los foros de San Ángel. Y, híjole, ¿cuál otra? Así de Me series. estoy queriendo acordar. Pues bueno, Por supuesto, mi secretaria. mi ¿Cómo secretaria, no? Qué bonita familia. con Pompín Popín Iglesias. Lupita Lara. Fíjate que hace poco vi una entrevista con Lupita Lara.
que le hizo Y la Matilde Obregón. Pelangocha y la Begoña y todos esos. Begoña Palacios, y ya Begoña Palacios entró como en los últimos 2 años de la serie. Ok. La serie llevaba una mística muy especial, cosa bien curiosa, porque fíjate que hasta el terremoto del 85 rompió hasta la estructura de cómo se hacían los tratamientos de las series. O sea, muchas series después del terremoto ya no eran igual. Es que, Ya no las producían sí. igual. O como ya no las producían donde mismo, hubo pérdidas. Algo pasó ahí. Algo pasó, pero verás que loco, analízalo y se Habrá que sienten revisar. distintas, ¿no? Mi secretaria fue una de ellas. Terminó como en el 87, mi secretaria. Duró como 10 años al aire. Mucho más o tiempo, menos. sí. Ujú. Judy, me acuerdo de Judy. Judy Ponte, y la que también falleció era la que guardaba comida en el cajón. Ah, No, la de pelo chino sí, con sí, lentes. sí, la de los lentes raros todo el tiempo, Ujú, sí. yo me acuerdo Ah, ya cómo- falleció ella. Sí, ya falleció también. Ay, bueno, y también otra que se pasaba aquí era la Criada Bien Criada también. La con Criada María Bien Criada con Victoria. María Victoria, y que después se llamó Mis Huéspedes. Mis Huéspedes, sí. Sí, claro. Le pasó algo como lo de... pues era como una especie de lo que es Vecinos ahora, pues, ¿no? Es decir, Ándale, sí. esta casona. Era donde como vivían una todos. mezcla entre Vecinos y una familia de 10. Ándale, Ujú. una cosa así. Porque pues todos vivían en la misma casa, pero pues nadie tenía que ver uno con el otro, y había invitados especiales, ¿no? Que Es que hacían. ya cuando metías a los invitados especiales ya era otro programa, pues, ¿no? Sí. Porque ya el programa giraba alrededor de, Daniel Ríos, que es el invitado especial, pues, ¿no? Ujú. Entonces Ujú. ya era todo, era pelotearle todo, pues, ¿no? Y era muy interesante esos cross que hacían de repente en las series incluso en Chespirito hay un capítulo donde sale Héctor Bonilla, donde sale Angélica María. Ay, no me acuerdo. Hay un sketch de la escuelita del Chavo del Ocho en el que sale Angélica María como Yara. Ok. Y el no me acuerdo profesor de eso. Girafal le pregunta, a ver tú, Chavo, tal cosa, y contesta mal. Y a ver tú, Yara, ¿no? Yo nomás quiero saber dónde está el baño, algo así, y se levanta y se va. O sea, fue ese gag, y Ese era cuando la momentito. novela estaba pegando. Yara fue una telenovela de Angélica María, que representaba a una indígena lacandona, Sí, pero sí, sí. güera. Y Muy güera. que no sabía cruzar la calle. Por eso mucha gente de la edad de nosotros Le sigue diciendo utiliza Yaras. cruzaste la calle como Yara, porque no Ujú. sabía si cruzar, regresarte, y era parte de la entrada, ¿no? Y eran, pues, bueno, ya eran telenovelas, y los niños no podíamos ver telenovelas. Ah, bueno. Yo nunca vi El Mundo de Maleficio. Juguete me cayó gorda siempre. Yo nunca vi El La vi en Maleficio. repetición, pero Ni Cuna de Lobos, ni... las viste todas, tú te las chutaste todas. ¿No te das? Fíjate, me acuerdo bien de esas dos. Cuna de Lobos, sí. Sí, porque Catalina Krill era Catalina Krill, por favor. Que ha sido el único final. Bueno, 2 finales de telenovelas han paralizado México. Cuna de Lobos, pero primero fue La Colorina con Lucía Méndez. La Colorina, eso sí no me Que dejaba se ver. desactivó el Ni país. Colorina ni Rina, que era como la versión Rina. en vivo de Ofelia Remy, Medina. pues, ¿no? Esa pobre mujer le pasó todo a la Sí, pobre Ofelia ¿no? Medina. Era Ofelia Medina. Con el loco de Carlos Ansira. Ujú. Carlos Ansira era el villano, que luego, en algún momento después, ya me tocó verlo en teatro con el loco. Ah, qué padre. Ya mucho tiempo después. Pero sí, yo no sabía quién era. Él es el de la novela, me decían. Ya, pues, El de nunca Rina, vi que era Rina. jorobada. Sí. Bueno, no mucho, pero Y luego era, pues, ¿cuál? aquí en el canal, bueno, y específicamente aquí en el canal 12, aquí, Ujú. pues, los culebrones venezolanos, pues, ¿no? Topacio. Cristal, Topacio, La Dama de Rosa, Leonela. ¿Cómo se llamaba la protagonista? Grecia Colmenares, la Grecia protagonista de Colmenares. Topacio. Grecia Colmenares era la Topacio con el Carlos Cámara, quiero saber. Era un Carlos. cámara. Era un cámara. Que no era un cámara de Cubo Cámara, no, era un cámara de los cámara. Y luego, pues, la Janet Rodríguez con La Dama de Rosa. Cristal. Esa la pasaban por Univisión, por SIN. Antes de Univisión se llamaba SIN. Siempre contigo, Sí, me acuerdo. siempre contigo era el eslogan. Y de ahí eran. Y la Lupita. ¿De dónde es Lupita Ferrer? Es Venezolana. mexicana, es venezolana. Que ella llegó, se hizo famosa porque hizo una novela hace como 60 años, de las primeras novelas, todavía en blanco y negro, en Venevisión, que se llamaba La Zulianita. Ok. Que Yo era como me Yara. acuerdo de Lupita Ferrer porque le metí unas cachetadas fabulosas a la pobre. Era su especialidad. Ella como que no había episodio Había en el que, o sí, sea, es, cachetada. morra, tú sentada y en el momento te levantas y das la cachetada y por eso te pagamos. Pues era
magistral, ¡tras! Ujú. El cachetado. Yo creo que en algún momento sí se las daba de veras. No, sí, era fuerte. Y la trajeron a México a raíz de la fuerza que tenía precisamente como artista de Venevisión. ¿Te acuerdas? En Televisa y Venevisión trabajaban mucho en conjunto y se transmitían en buenos horarios las telenovelas de Lupita Ferrer. Y jalaban un montón de Mucho. gente. Sobre todo en las televisoras regionales, los metían por los canales regionales y pegaban mucho. Y pues de ahí, y lo que son las cosas, el impacto en la cultura, porque de ahí artistas como Carlos Mata, Franco De Vita. Franco De Vita empieza a pegar en México por las novelas venezolanas Sí. donde él cantaba, Él pues, cantaba. donde él hacía la canción de entrada. Las canciones de entrada. Las canciones de también entrada, merece un capítulo aparte. Que eso es otro guachapori. Otro guachapori. Sí, porque ya nos estamos, ya se está yendo súper rápido. ¿Ya cuánto nos queda? Casi nada. Nada, ya, nada. Nos O van a sea, cortar. 2-3 minutos nada más. ¿No? Va a llegar la guillotina. Sí. Pero es que la verdad hay mucho que platicar de la televisión de los 80 y los podemos ver dispersos en el recuerdo, pero así es. O sea, realmente así es como se va estructurando este tipo de charla. Y vacilando memorias, ¿no? Sí. Es que yo me acuerdo que Ujú. mi piñata de los perros humanos que pasaban aquí, o sea, era cuando salía el preguntón y el risas estrellitas, y que salían y bailaban y que luego tú los contratabas, eran estas botargas, e iban a tu fiesta y te daban el show así, o sea, te daban el show y ya se pagabas. Y todo. Sí, pero era como un Mickey Mouse bastante distorsionado, ¿no? Así que Pero a ver, era lo que había. era lo que había, o sea, y de hecho sería muy interesante si alguien aquí en el canal sabe ¿Existirán todavía? si hay alguien de ellos. Debe haberlo. Porque eran muy chavitos. Sí, Sí, era una familia, ¿no? Era como una familia y eran los más jóvenes los que se caracterizaban. Era el Tribilín, un Pato Donald que parecía después de la temporada Aquí, de casa. el oráculo de la sabiduría de Televisa me está diciendo que era una familia, que eran tapiceros. Ah, con razón. Así que. Con razón alguna vez a Tribilín tenía como una cortina de ¿Cómo? vestuario. Te están diciendo ahí. Es que ellos me están aquí. Sí. Me están diciendo Eran que ellos tapiceros. hacían sus botargas, pues. Lógico. Claro, tapiceros, claro. Oye, pero ¿existirán todavía? Sería para un reportaje de eso, ¿eh? Sería padre, sí. Invítalos un día aquí al Guachapá. Pues habría que rastrearlos y traerles mi foto con ellos Sí, en claro. el cumpleaños para Sí. que me la firmen. Sí, un retorno de los perros humanos. Ojo, todos los veíamos, ¿eh? Porque iban a las escuelas también. Sí, En pero yo estuve en escuela pública y yo me acuerdo que a veces los contrataban para el Festival del Día del Niño o algo así y llegaban los perros humanos. claro, no, y o sea, a final de cuentas, pues era nuestra versión de Disney, Claro, pues lo era, más cerquita que teníamos. eran nuestras botargas, pues era, el perros humanos, ¿cómo no? Claro que sí. O sea, y hacían Su show. en los supermercados cuando hacían Ah, aniversarios, sí. daban shows, se contrataban iban a las escuelas, se contrataban para las piñatas privadas. Que el tema de los programas infantiles también es un capítulo aparte, ¿no? Sobre todo en Hermosillo, pues tenemos nuestros referentes, pero pues la televisión infantil, por ejemplo en Monterrey, que es un mundo que hicieron millones y millones de Un pesos. montón de cosas. No, Pero aquí nunca las vimos. No, aquí no. Aquí no. Daniel, Se nos fue la hora. se fue la hora. De modo, Va a así tener que pasa. regresar para otra. Luego vendremos otra vez. Así que a seguir platicando de esos programas. De la nostalgia De la tele pantalla. que vimos todos al mismo tiempo. Todos. Que eso es bien importante, que las vimos todos al mismo nada de que la veo más adelante o la veo, no. A veces las grababas, ¿no? De, oigan, tengo examen o me voy a ir de vacaciones, lo que sea. qué fresa. El VHS o el beta, grábenme la serie para luego venirlas a ver, ¿no? Que no se decía que fresa, que pirruris eres. Que pirruris, Sí. claro, porque el pirruris, pues, ¿no? La palabra canta, pero bueno. De la Carabina Ambrose. De la Carabina Ambrose. Daniel Ríos, muchas gracias. No, gracias a ti, Luis, por la haberme invitación y por acompañado. el espacio aquí en Guachapoy. Sí que se repita. Órale, pues. Ya estás. está padre. Están padres estas nostalgias, estas visitas a la nostalgia. Bien. A mí solamente me queda agradecerles su compañía esta tarde y recordarles que después de la transmisión en teleabierta, este programa se sube a todas las plataformas donde usted escucha sus podcasts. Síganos en nuestras redes sociales, @Guachapori en todas partes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, estamos como Guachapori. Dele like a nuestros contenidos, compartan nuestros contenidos y dígale a la gente que nos vea en cualquiera de las plataformas. Por mi parte ha sido todo, yo soy Luis Jaloma. Hasta la próxima. Muchas gracias.